La noche que ella soñó con el centro Hub. Volvió a hablar. Estamos en revolución, muchachos. ¿Pero qué te pone contento? No, me usted parece está muy que... contento. ¿Y qué? Por supuesto. Pero yo tengo un toquecito igual, como que eso es raro. No, pero yo, a Además ver, es una revolución de clase media. yo iba a votar a Fernández si se presenta. Bueno, el- capaz Pero- que yo también, pero... Pero por la vía democrática. Usted Claro, dijo que la votar. voltea, No Cristina. existe, es una mentira la vía Que democrática. el kirchnerismo... Bueno, ¿de dónde salió esta clase media? Esta clase media nuestra, ¿Y de porteña. dónde? La que banca Fernández, los fernandistas. La que sí. Y somos La sangre, que hoy dio el golpe. sangre europea, señor. Nosotros venimos de allá. Pero no en Argentina, porque vos pensás que ¿Cómo ni que bien empezó el capitalismo, Sí. o sea, era muy marginal la clase media en el sentido de número. Eran obreros y capitalistas. Sí, La clase a ver. media era... Claro, en el medio que había. No había nada, había unos pocos profesionales. Un par de médicos. Algunos letrados, digamos. Claro, pero eran Académicos. mínimos. Hasta quizás Marx pertenecía a esa clase media. Aunque iba a volantear a las Sí, fábricas. sí, sí. Pero Y- quizás lo era. Y lo mantenía su amigo Federico, ¿no? Y vendía pan relleno a la salida de los recitales. Típico rebusque. Pero, y encima en ese momento, o sea, el asalariado, el obrero, Sí. tenía, o sea, no podía trepar en esa escala social que después vendió el capitalismo. O sea, el obrero tenía salario de subsistencia. Le alcanzaba para comer y vivir, o sea, lo que se dice de subsistencia, comer, vestirse con lo mínimo y seguir adelante reponiendo energía para trabajar. El vino, seguramente también. O sea, todo lo que haga falta para tener una vida. Sí, no podía darse lujitos, digamos, que nosotros, bueno, estamos Obvio. acostumbrados. Necesidades que todavía no habían sido creadas. Permítame adelantarle. Porque hasta ese momento, lo único que importaba era comer, vivir, que tu familia llegue a seguir viviendo. O sea, Y era no casi- morirse de hambre. No, es que justamente cuando se habla de salario de subsistencia, era subsistencia. Y que solamente el capital destinaba ese salario Sí. para que su obrero, como clase, No siga muera de hambre. pudiendo trabajar. O O sea, le pagaban lo justo y necesario para que el tipo se acueste y se levante vivo al otro día y pueda ir a la fábrica. Exacto. Bueno, ahí no hay clase media. Ahí es de ricos y pobres. Buah, No, bueno, porque hay cosas que... ¿qué pasa? No, Qué- nada. Qué vergüenza. Entonces, ¿Qué hay un discurso de otro más de Fernández? no sé, No, no sé. basta. Pero la vergüenza es esa. Ustedes tienen que comunicarle, ustedes tienen que comunicarle a la gente de qué cosa es una vergüenza. Yo no. Sí. Pero usted quién es? Nelson Castro, que está haciendo tanta parafernalia. No, alejado de todo lo que tenga que ver con la corporación. Qué grande Nelson. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el capitalismo sabemos que tiene crisis. Sí, Sí. que nunca se, viste, la crisis del capitalismo son... Bastante no. buenas para el capitalismo, ¿no? Sí, pero Sí. bueno, no es el punto de analizar las crisis capitalistas ahora. El tema es que en ese momento, en esos inicios, si había una crisis capitalista, un factor que no se podía alterar era el salario, porque el salario era de subsistencia. Lo que no podés bajar es el sueldo del tipo que va a trabajar todo el día porque se te muere y al otro día no lo tenés. Está bien que había un ejército de reserva de trabajadores que vos podés ir a buscar si te falta mano de obra. Bueno, pero si los vas a matar de hambre, vas a matar a todos. Entonces ese era el punto que no se podía tocar. Entonces había que pensar algo. Porque encima, esos tipos que trabajan, que no solo producen lo que vos después vendés, son esos mismos tipos a los que después le tenés que vender esas cosas que vos producís. Claro. En Tenés masa. Tenés que crear consumo, digamos, para poder Exacto. vender más. Exacto. Esto ahora nos parece una obviedad, pero en los inicios, en los albores del capitalismo, primero se buscó la ganancia extrema, hasta que se fueron dando cuenta de que, y no, hay que jugarle un poquito a esta gente porque nos conviene a nosotros. Claro, porque antes se vendía a países, digamos, básicamente, o a... Y eran primero manufacturas casi todos commodities. O sea, además de los commodities que conocemos ahora, imagínate cuando se hacía una prenda de ropa, eran camisas todas iguales. Claro. Cuando se la vendiste a todos los capitalistas burgueses que podía vender, y se la vendiste a uno a cada obrero, después ya no había mucho más que vender. ¿Y qué hacemos ahora? Y entonces van a empezar a bajar los precios y sigo produciendo. Entonces hay que inventar cosas nuevas. Le Y pongo colores, le pongo botones cuadrados en vez de redondos a esa camisa. perfecto, eso por un lado, y por otro, le tengo que dar más guita al tipo que me compra, a esos obreros, Para que pueda comprarme esa para que me camisa. pueda comprar lo que yo estoy produciendo. Entonces, hay una pequeña revolución en lo que es la forma de producción capitalista, que es el Fordismo. Ahí está Ford.
Ford hace- Henry Ford. Henry. Como siempre, Enrique. como todo lo bueno ocurre en Estados Unidos. ¿Y el tipo qué hace? ¿Se da cuenta? Usted es un yankee. Y- Yankee maníaco. Hoy ahora les voy a hablar desde el lugar del capitalista. Para explicarle a usted, clase media, cómo funciona 9-18, esto. Cómo 9-18. funciona esto. Tomamos el poder, no se olvide. Que el capitalismo está todo bien, señores. Me parece que los que están mal... Yo me puedo- No se da vuelta como una media. No, bueno, en serio, yo quiero la revolución de Fernández Creo porque que Fernández a mí me da la seguridad de que la clase media va a prosperar con menor esfuerzo. Es decir, es el oso, va a... ¿Esa es la a fragata ganar- Sarmiento en llamas? Ah, ¿Está bueno. prendiendo fuego la fragata Sarmiento? ¿Pero son No, los chinos no puede o...? ser. Sí, sí, No, son bueno, los chinos. creo que los chinos no están muy controlados. Pero la fragata Sarmiento es un... Pero mirá, Bueno, Sarmiento era un hijo de puta, No, y el orco también al pedo también. está ahí. Bueno, ¿qué, ¿vamos a avalar el incendio a la fragata? No, bueno, capaz fue. No, usted un accidente. avaló, No, usted bueno, quizás avaló fue un el accidente. incendio a la fragata. Usted no puede decir eso. Queda lindo loco. igual el cuadro. Puerto Madero, la fragata prendida a fuego. sí, todos con el iPhone filmando, ¿no? Como un signo de... Anda a sacar fotos. Anda, Una- dale, anda. Una identificación Vamos que te de gusta esa clase. foto. Mirá ese soldado, habla medio mal. Medio tonto, ¿no? Bueno, Tanto gil. entonces, ¿qué hace este tipo Ford? Sí. Bueno, la cadena de montaje, pero más allá de la cadena de montaje, lo que le permitió aumentar la productividad es subir los salarios. Subir los salarios para que esos trabajadores que trabajaban en su fábrica puedan comprar el primer auto. Claro. Entonces ya el auto no era un bien de lujo para solo capitalistas. El obrero que trabajaba en la Ford se podía comprar un auto, con todo lo que eso significaba. Y lo que hacía Ford era, bueno, te aumento un 10% y cuando compraban el auto, ese 10%... O sea, es como que el trabajador se compraba el esfuerzo de su trabajo. En definitiva, es la serpiente que se muerde su propia cola. Totalmente, porque no es, o sea, el tipo gastaba un manguito más en pagar ese salario más alto, pero sabía que volvía retribuido en la futura compra de lo que él producía. Claro. Era un negocio redondo. Y además no solo eso, porque tenía una lógica más perversa atrás, que era ir apartando a ese obrero con un poquito de más capacidad, de más poder adquisitivo, ir apartándolo de la lógica sindical belicosa que se vivía, sobre todo en Europa occidental, y también estaba llegando a Estados Unidos. Entonces, el tipo te decía, bueno, yo te voy a pagar un poco más, pero no me jodas con las uñas. Claro. Entonces, lo que hace es formar un asalariado, una clase obrera, ya arriba de esa otra clase obrera mucho más lumpen. Claro, Pero, una clase media pudiente, digamos, que pueda comprar productos de consumo casi lujosos. Claro. Cerca de la clase rica. y ahí empieza esto que decíamos antes de la imitación del patrón de consumo. Ahora, el tipo que, o sea, un auto, está bien, había autos mejores. El Ford T, pensás que el Ford T era el auto de todos. Sí. Segunda microrevolución en el sistema productivo capitalista, el taylorismo. Ahí está. ¿Qué es el taylorismo? Los tipos se dan cuenta de que en la cadena de montaje fordista, que ya sabía, en un momento se institucionaliza en, Y todo, sí, claro. en todas las formas de producción, digamos, en todas las ramas de la industria. Y Taylor lo que se da cuenta es que el obrero nos está cagando. El obrero ahora ya sabe cómo hacer y puede hacerlo más lento. Porque nosotros, los capitalistas, ya no estamos metidos en el in situ del proceso de trabajo. Entonces no sabemos si el chabón nos dice, esto se cagó la máquina, esto lo hago así, lo hago así. Bueno, tiene razón el obrero, porque no sabemos cómo hacerlo. Pongamos tipos a supervisar eso, aprendamos ese proceso de trabajo en el lugar, pero que sean asalariados nuestros también. Claro. Démosle un rango Superior al del trabajador. Sí. Gerente. y controlemos eso. Entonces ahí ya tenés la revolución taylorista, entre otras cosas, que bueno, fueron los primeros que empezaron a fichar. Claro, sin El manejo. 9 a 18. Ahí arranca, el bueno. famoso 9 a 18. Bueno, Fernández. Es Ahí el está. manejo de Ahí está los la explicación. tiempos. Es decir, Exacto. hay un tiempo que es usurero. Hay que eliminar todo tiempo en donde no se produzca. Tiempo ocioso dentro del proceso de trabajo. Porque en la cadena de montaje que vos pensás, bueno, no podés parar, pero después echa la Un leche. puchito atrás, te fulla. Y mirá como si tiro esta viroma acá, se caga todo. Listo, a fumar. Era así. Yo siempre pensé que la forma de ganarle al sistema es tener una enfermedad terminal y reventar todas las tarjetas de crédito. Sí. Y te Y no sacás, tener todo, hijos, sacás ¿no? todo Sí, menos Claro, de no tu tenés cuenta. familia, porque si no se hace No, cargo te de tu cagás familia. en tu familia. Ah, claro. te cagás en tu No, pero pero- son No, hered- no se hace cargo de tu No, familia, no son es tuya, heredables, es personal. no. Claro, no son Personal, hereditarios. sí, las deudas. personal. Qué lindo. Sí, Pero sí, hay que sí. explotar. El día Hombre, antes. eso.
Casi Sí, seguro. el día antes hay que comprar de todo. A la mierda, Claro, el día eso. antes sacás todo en 24 cuotas y lo Matar a regalás. 2 o 3 funcionarios Ya está. públicos. Listo. Hijos de puta. Che. Maestro. Estamos en un nuevo gobierno. Es una No, Fernández me ¿Por qué parece no? que es la alternativa. Voy a poner crónica. A ver Bueno, y vamos llegando, Bueno, entonces hasta ese momento, y bueno. hasta. O sea, acá Fernández es donde capta toda su gente y su base electoral, aunque ya no es electoral, es, digamos, es su choque. Su Choque de grupo- fuerza. Claro, su grupo de, Lo loco, de que no choque. lo loco es que no sabemos el nombre, ¿viste? Señor Fernández, Fernández, señor siempre. Fernández. Ahora es comandante, ¿no? ¿Y pero para qué necesitas más? ¿Viste que yo te dije comandante Fernández? Y para ahora Al- es el comandante Fernández. Ah, con el diario de Bueno, lunes pero hablaba algo, de vi, todo. pero algo vi venir. Te dije que esta semana había habido otro fuego. ¿Vos manejabas otra información? Qué bien No te había lo voy a ido. responder. Entonces, nada, la pregunta es esta: si es la puta clase media. Señor, que señor. somos La puta nosotros, clase media. que la somos puta clase nosotros. media. Ustedes, nosotros no. ¿Es la puta clase media? ¿Es la opinión pública? ¿Es toda la opinión pública? Tomaron el Sheraton, ¿eh? A ver, Porque, o sea, si te pones a pensar, la lógica de producción y para apuntar un consumo va dirigida a la clase media para que después baje línea en patrones y conductas de consumo hacia abajo. sí, o sea, por el supuesto. patrón es más, primero se va de países ricos a pobres y de clases altas a bajas. Y en ese sentido la clase media tiene un poder muy alto. En países como por ejemplo el nuestro, donde el grueso de una sociedad, después te van a decir, va a saltar la iglesia y te va a decir que hay 50% de pobres, son menos, pero los que te mueven el amperímetro es esa clase media, donde apunta el capitalismo a su producción. Porque no es la polenta barata donde apuntan su producción, para que coma el 30% de los pobres. ¿Y usted dice que esta es la revolución más fuerte que podría haber habido? Y ¿Haber habido? Tiene sentido, porque si no, ¿por qué todos los discursos políticos? ¿Por qué la publicidad? No sé, lo que se mueve en las redes sociales, todo está, ahí está la clase media, ahí se maneja la clase media. Pero si no nosotros manejamos el mundo. Por favor, ¿quién compra? Acá lo tiene. ¿Quién compra sus Acá lo tiene. autos? Es un nefasto, ¿eh? ¿Quién compra sus diarios? ¿Quién dice que está bien y que está mal? Señores, los pobres. Los pobres no tienen voz y los ricos son demasiado pocos. Somos nosotros. Nosotros mantenemos el país. Usted me da náuseas. ¡Viva la clase media, carajo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la clase media! Va el orto. La noche que ella soñó con el Centro Hub.